Tenemos nuevos MacBook. Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a hablar de los nuevos MacBook Pro de Apple que presentó en la noche de ayer y que vamos a ver qué ha cambiado en ellos, porque no solo tenemos algunos MacBook que desaparecen, otros que llegan, sino también tenemos nuevos procesadores en ellos. Tenemos los nuevos procesadores M3, M3 Pro y M3 Max. Y eso en un año en el que ya teníamos los M2 Pro y M2 Max que se lanzaron en enero. Así que hay muchas preguntas por parte de vosotros de qué ha cambiado, cuáles son las diferencias, realmente el salto es mucho, cuál es la verdadera innovación y qué secretos esconden o no nos han contado de los MacBook. Y de eso vamos a hablar hoy, de las diferencias entre los nuevos MacBook Pro y los antiguos MacBook Pro y de sus procesadores. Y ver ¿qué ha cambiado? Apple ha lanzado 3 MacBook y los iMac de los que hablaré mañana. Los MacBook son los mismos que los que ya teníamos, amén del de 13 pulgadas. Que el de 13 pulgadas MacBook Pro con Touch Bar desaparece por completo y lo tenemos en una nueva versión de 14. Así que vamos a hablar de este y de los otros dos dispositivos, el 14 normal y el 16, y luego hablaré de los chips. En la jugada de los MacBook en cuanto a hardware, Apple, como digo, se ha cargado el MacBook de 13 pulgadas con Touch Bar y lo que ha hecho es poner un nuevo modelo de 14. Estéticamente, por fuera, en cuanto a pantalla, altavoces, conectores, teclado y demás, es como el de 14 que ya teníamos, pero en su interior, en vez de tener los procesadores Pro o Max que teníamos con los 14 y 16 pulgadas, tiene el chip básico, en este caso el nuevo M3 del que ahora hablaré. Con lo cual tenemos el chip básico metido dentro de la carcasa de los Pro, y así se unifica ese MacBook Pro a los hermanos mayores. Eso sí, conlleva que como tiene más puertos, mejores puertos, mejor diseño y sobre todo mucha mejor pantalla, el precio también es bastante más caro y pasa, como estaba en torno a los 1.500 a los 2.000 euros, porque la pantalla, recordad, del 14 pulgadas era mini LED y aquí en este MacBook Pro básico se mantiene. En cuanto a los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, son exactamente iguales que lo que ya teníamos anteriormente, no cambia absolutamente nada, salvo porque ahora hay una nueva opción de color para los Macs, que es en color negro, que sabíamos que antes no teníamos color, que era simplemente el mismo color plata para todos, y ahora tenemos una nueva opción de gris espacial o negro que, bueno, es simplemente la única diferencia que hay en cuanto a pantalla, altavoces y todo lo demás es exactamente igual. Los cambios vienen por los chips, porque Apple ha presentado 3 nuevos chips, el chip M3, el M3 Pro y el M3 Max, 3 nuevos procesadores que ha presentado de golpe y cuya principal novedad, ahora os hablaré de las otras novedades, es que viene en el proceso de 3 nanómetros. 3 nanómetros quiero decir que entre transistor y transistor los transistores son más pequeños, de nanómetro. Recordadnos que cuando llegamos por debajo de 1 estamos ya en el átomo, pues imaginad lo pequeños que son, hay 3 nanómetros. Mientras más pequeños son, más millones de transistores se pueden poner en el mismo espacio y por lo tanto es más potente, calienta menos y gasta menos batería. Anteriormente teníamos un proceso de 5 nanómetros y ahora tenemos un proceso de 3 nanómetros. Aunque esta es la primera versión de 3 nanómetros, no es la mejor versión, es mejor que la que teníamos de 5 nanómetros, pero todavía no es la mejor ni lo que se espera de 3 nanómetros porque son los primeros en salir. Hablaremos de esto más detenidamente en los próximos podcasts, como por ejemplo que vamos a tener los jueves con Julio César Fernández, así que os recomiendo que lo veáis. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando veamos ahora la gráfica de diferencia entre los Pro del año, bueno, de principio de este año y los de ahora, veremos que es más potente, pero tampoco excesivo. Empecemos hablando por el chip M3. Se mantiene exactamente igual en casi todos sus parámetros. Mantiene 8 núcleos de CPU, 4 de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética, y mantiene los máximos del M2. El M2 podía ser 8 o 10 de GPU, y en el caso de los M3 son solo 10 de GPU, no hay opción de 8, el mínimo y el máximo en este caso son 10. Al igual que también mantiene la memoria mínima y máxima, mínima de 8 GB de RAM, no hay mínima de 12 como se esperaba y para mí debería haber sido, y la opción es de 16 y 24. Con lo cual aquí el salto viene por esa generación de 3 nanómetros que hace que en vez de tener 20.000 millones de transistores tengamos 25.000 millones de transistores. Con lo cual aquí sí que notaremos que el chip es un poquito más eficiente y también tiene un poquito más de potencia en comparación con el M2. Nada de desorbitado, pero sí que es más potente.
Además de esto, sí que hay una diferencia, y es que Apple les ha puesto nuevas tecnologías a los chips, tanto al M3 como el M3 Pro y M3 Max, que son tecnologías como por ejemplo el trazado de rayos o Ray Tracing, o tecnologías para la gestión de las subtareas para que sea mucho más eficiente en cada subtarea y que consuma lo mínimo posible, y por lo tanto pues va a tener mejor gestión de la RAM, mejor gestión del uso del procesador, y va a ser eso, un poquito mejor que lo que teníamos con el M2. Quien venga de un M2 a lo mejor no es un gran salto, y que a lo mejor venga de un M1 pues bueno, lo puede notar, pero no va a ser algo desorbitado, salvo dependiendo en el sector que lo toque. Por ejemplo, en el apartado de GPU a lo mejor si lo notas más, o a lo mejor en apartados de batería. Y este M3 lo vamos a encontrar en el MacBook ese que os contaba antes, de 14 pulgadas únicamente por ahora, y luego en el iMac que os contaré mañana. Todavía no hay ni MacBook Air ni nada por el estilo, donde también se supone a llevar. Vamos con los M3 Pro y M3 Max. Los M3 Pro aumentan el apartado de CPU, pasando de 10 núcleos que teníamos anteriormente, 8 y 2, 8 de alto rendimiento y 2 de eficiencia energética, a 12, en este caso 6 de core de eficiencia energética y otros 6 de alto rendimiento. Con lo cual aquí vemos que perdemos 2 núcleos en el apartado de alto rendimiento y ganamos 2 de eficiencia energética, pero son un poquito más potentes. Eso conlleva que como máximo es un 20% más que un M1 Pro. En el apartado de la GPU también tenemos cambios en los núcleos, teniendo hasta 18 cores de GPU. Eso lo hace hasta un 40% más que un M1 Pro y un 10% más que un M2 Pro, con lo cual, como vemos, es un 10% con respecto a la generación anterior. No es mucho, pero ya es algo. En la memoria RAM también tenemos más o menos lo mismo que el año pasado. Tenemos hasta un máximo de 36, pero como sabéis siempre es máximo 36, siempre configurable a memorias mínimas. Algo parecido pasa en el apartado del M3 Max, que también tenemos cambios ahí. En el apartado de la CPU sí que se distancia y se diferencia de la gama Pro, que siempre había sido igual. En este caso tenemos 16 cores en el apartado de CPU, 12 cores de alto rendimiento y 4 cores de eficiencia energética. Aquí sí que vemos más salto, que hay más potencia en el apartado de CPU con respecto al Pro y con respecto a los años anteriores. En el apartado de la GPU también hay diferencias, teniendo hasta 40 cores de GPU y también diferentes memorias RAM, pudiendo llegar hasta 128 GB de memoria RAM, que como sabéis siempre hay muchas capacidades, 16, 32, 64, 96, y las podéis configurar, y ahí pues habrá diferentes maneras de configurar cada uno el chip acorde con lo que cada uno necesite y lo que se pueda gastar. Con lo cual tenemos núcleos mejores y además un poquito más de cantidad de núcleos. Con lo cual aquí sí que vemos que el salto no es solo por nanómetros, sino porque Apple también ha puesto más núcleos. A más núcleos, obviamente, incluso aunque nos hubiéramos quedado con el mismo procesador, a poner más núcleos vamos a tener más potencia. Esto es lo que veríamos a grosso modo si miramos el papel de especificaciones. Vemos unos procesadores que tienen mayor cantidad de transistores por ese salto en litografía, pero que la litografía de 3 nanómetros todavía no es lo suficientemente buena como para poder dar un salto más grande del que se ha visto. Que hay un salto, es evidente, pero viniendo del M2 no se nota o no parece tanto, e incluso en algunos apartados podemos ver que algunos procesadores M2 Max pueden ser en algunos procesos incluso mejores o iguales que los M3 Max. ¿Cómo es esto posible? Pues porque en muchos apartados la banda ancha o la transferencia de datos que hay dentro del chip ha disminuido en este proceso, bien porque la litografía no la aguanta todavía, pero por ejemplo en el M2 Pro teníamos 200 GB de memoria ultra en banda ancha, y ahora tenemos 150 en el M3 Pro, y eso conlleva que pues que hay un pequeño cuello de botella en que, aunque los núcleos sean muy eficientes y sean muy buenos y trabajen mucho, hay una reducción en cuanto a la comunicación que hay entre la GPU, CPU y la RAM en esa comunicación, como digo, a 150 en vez de a 200, por ejemplo, en el Pro. Con lo cual vemos que el salto, en definitiva, y esto ya es mi opinión, con lo cual vemos que el salto de los M2 a los M3 es bueno, es mejor, pero no es sustancialmente mejor. Para quien venga de Intel, venga de M1, sí que va a notar un cambio sustancial. Quien venga de un M2 Pro o M2 Max o un M2, el salto no va a ser considerable. Y más teniendo en cuenta que los equipos se han quedado exactamente igual. En mi opinión, teniendo o habiendo tenido en enero el lanzamiento de los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con M2 Pro y M2 Max,
no creía que fuera a pasar esto este año y esperaba que esto fuera el próximo año, que el proceso de litografía se mejorara y que ahí sí que viéramos un salto todavía más grande del que se ha visto. Como digo, existe el salto, pero a mi modo de ver, mi opinión, no es lo suficientemente grande como para decir wow entre el M2 y el M3. ¿Quiere decir esto que son malos? No, son buenos procesadores, son buenos ordenadores, son buenos equipos, simplemente vienen a mejorar un poquito lo que ya teníamos. Quizá la nota menos negativa es esa pequeña subida de precio por todo esto que al final hay que pagarlo y que desaparece un MacBook Pro de 1.500 euros y ahora lo tenemos en 2.000 como equipo base de MacBook Pro. Que el salto desde los 1.500 del MacBook Air con M2 de 15 pulgadas, pues ahí vemos esa diferencia de 500 euros. Y esto es lo que os tengo que contar de los nuevos MacBook, los M3, los M3 Pro y M3 Mac. Mañana hablaré un poquito de los iMac, que hay poquita cosa que contar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperando que te haya gustado. Ya sabes, suscríbete a la campanita y sígueme en redes sociales, porque se vienen más vídeos hablando de esto y, como no, podcast y directos donde rayaremos todavía esto un poquito más a fondo. Nos vemos en el próximo del canal, cuidas mucho, chao chao.